El colapso del puente Tacoma Narrows en 1940. Es un famoso caso en la ingeniería que nos dejó importantes lecciones. El problema principal fue un fenómeno llamado flameo aeroelástico. ¿Pero qué es eso? Vamos a explicar qué pasó y por qué colapsó este elegante puente. Comenzamos. El puente Tacoma Narrows fue diseñado por el ingeniero Liam Mosaiff y su diseño utilizaba un cajón de acero muy delgado de solo 2.4 metros de altura para ahorrar costos. Este diseño se basaba en la teoría de que los cables del puente absorberían la mayor parte del viento, manteniendo el puente estable. Sin embargo, desde que se inauguró el puente en julio de 1940, mostró un comportamiento extraño. Se balanceaba y doblaba incluso con vientos moderados, ganándose el apodo del Galloping Gertie, o en español, Gertie la galopante. Este movimiento preocupaba a todos los que cruzaban el puente y, por supuesto, a los ingenieros. ¿Cómo sucedieron los hechos de este desastre de la ingeniería? Era un día ventoso el 7 de noviembre de 1940. Un viento fuerte de aproximadamente 64 kilómetros por hora comenzaba a hacer que el puente se moviera. El puente empezaba a retorcerse lentamente, pero la intensidad del movimiento aumentaba con cada ráfaga. Las vibraciones se volvían cada vez más y más intensas. La estructura del puente parecía bailar al ritmo del viento, oscilando de manera cada vez más violenta. Los cables comenzaban a tensarse y a emitir sonidos preocupantes. De repente, uno de los cables principales cedió bajo la presión. El ruido era ensordecedor. Este fallo inicial provocó un efecto dominó. Los cables restantes no pudieron soportar el peso adicional y comenzaron a romperse uno tras otro. Con un estruendo final, el tramo central del puente se desprendió y cayó al agua. El puente Tacoma Narrows ha colapsado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lo vamos a explicar. El fenómeno que causó este desastre es conocido como flameo aeroelástico. Este fenómeno ocurre cuando el viento hace que una estructura se mueva de forma inestable. En el caso del puente Tacoma Narrows, esto se presentó como una vibración torsional. ¿Y qué es una vibración torsional? La vibración torsional es cuando un lado del puente sube mientras el otro baja, causando que el puente se retuerza como una hélice. Este tipo de vibración se hizo cada vez más fuerte con el viento. Después del colapso, se llevó a cabo una investigación exhaustiva para entender qué había salido mal. El equipo de investigación estuvo liderado por expertos como Theodore Bou-Karman, un renombrado aerodinámico. La investigación concluyó que el colapso fue causado por el flameo aeroelástico y no por resonancia como se pensó inicialmente. El equipo descubrió que el diseño del puente, con su delgado cajón de 2.4 metros, no era lo suficientemente rígido para soportar las fuerzas del viento. La estructura del puente permitía que el viento causara grandes oscilaciones y movimientos torsionales. Luego se realizaron pruebas en modelos a escala del puente en túneles de viento. Estas pruebas mostraron cómo el viento interactuaba con la estructura, confirmando que el diseño delgado y elegante del puente no era adecuado para las condiciones del viento que experimentaban. El colapso del puente mostró la importancia de considerar los efectos dinámicos del viento en el diseño de estructuras. Los ingenieros aprendieron que las fuerzas del viento pueden causar movimientos inestables
y peligrosos en puentes largos y esbeltos. El colapso del puente Tacoma Narrows llevó a varias mejoras en la ingeniería de puentes. Ahora se prueba cómo el viento afecta a los puentes antes de construirlos. Estas pruebas ayudan a identificar posibles problemas aerodinámicos. Los puentes modernos se diseñan para reducir los efectos negativos del viento. Se utilizan formas más aerodinámicas para minimizar las fuerzas torsionales. Los puentes se construyen más rígidos para evitar movimientos peligrosos y se utiliza más material y se refuerzan las estructuras para garantizar su estabilidad. El colapso del puente Tacoma Narrows es una lección importante en la historia de la ingeniería. Nos recuerda que debemos considerar todos los factores, especialmente el viento, al diseñar estructuras. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte para más contenido educativo sobre ingeniería.